doctora. Mil disculpas, mi máquina como que se puso para reiniciar y he tenido que esperar. Pero les escribí más bien que estamos conectados por el WhatsApp y por eso les dije tengan paciencia un ratito. Y bueno, ahora sí ya está arreglado todo y tengo el material preparado y voy a permitir, el sonido está bien. A ver, Elías, no lo estoy viendo. Rosalinda, estoy viendo. Buenos días, doctor. Digo, buenas tardes. Y buenas Perdón. tardes. Realmente, mi primera vez que me pasa esto, en los 2 años, chicos, de esto, se me ha hecho re lento. Me vas a ir ahí dando, Rosalinda. Está ¿El bien, doctor. sonido está bien? Sí, doctor, se le escucha bien. Qué bueno. Ahora sí, vamos a primero ver un video de neumonía que es cortito, unos 4 minutos, y luego el tema. ¿Listo? A ver, me vas a decir si el sonido está bien. Está bien, doctor. Primero, antes les compartiré pantalla y ahora sí. Ahora sí. Estás viendo el Alila Medical Media. Sí, doctor, se ve el video. Neumonía, animación. Anótense entonces, si está en cuaderno, neumonía. El tema que vamos a avanzar es este y la siguiente clase, neumonía, que es un tema, diríamos, muy ligado a esto que hemos visto con COVID. Y para el lunes también voy a complementar con otros que ustedes mismos lo han presentado. Creo que tú, Rosalinda, también presentaste sobre COVID, creo que era así. Sí, doctor. Sí, vamos a complementar con mucho de esto, pero ahora veamos este video que dice en realidad la introducción del tema. Listo. Ahora sí, el sonido pienso que está bien. A ver. La neumonía. ¿Se Se escucha bien? escucha bien. Sí, Perfecto. doctor. Entonces voy a colocar al principio. Listo. Atenderemos, chicos. Buenas tardes a todos y entonces ahora sí nos ponemos en orden. La neumonía es una infección común de los pulmones que afecta en su mayoría a los sacos de aire microscópicos, los alveoles. La función del sistema respiratorio es intercambiar oxígeno y dióxido de carbono entre el cuerpo y el medio ambiente. Este proceso ocurre en los alveolos de los pulmones. El oxígeno inhalado pasa de los alveolos a la sangre de los capilares, mientras el dióxido de carbono se traslada desde la sangre hasta los alveolos para ser exhalado fuera del cuerpo. En las personas con neumonía, estos sacos de aire están llenos de líquido o pus, lo que dificulta el proceso de intercambio gaseoso, resultando en dificultad respiratoria y un reflejo de toser. Otros síntomas pueden incluir dolor de pecho, fiebre, escalofríos y confusión. La neumonía no es una sola enfermedad. Un gran número de diversos organismos pueden causar neumonía. La neumonía bacteriana es la más común, siendo el Streptococcus pneumoniae el principal culpable. La neumonía viral es más común en los niños pequeños. Una variedad de virus están implicados, cada uno de ellos predominando en diferentes épocas del año. La neumonía, por lo general, empieza como una infección del tracto respiratorio superior, un resfriado o gripe que luego se disemina hacia los pulmones. Las vías más comunes de transmisión son a través de la inhalación de gotitas de aerosol contaminadas y por la aspiración de las bacterias orales hacia los pulmones. El escenario en el cual se desarrolla la neumonía es una información importante en la medida en que ayuda a identificar la fuente del agente causante y por lo tanto el enfoque del tratamiento. Generalmente, la neumonía adquirida en la comunidad es menos peligrosa que la neumonía asociada al cuidado de la salud nosocomial o asociada a ventilación mecánica. Esto es porque una infección contraída por fuera de los centros de salud tiene menor probabilidad de involucrar bacterias multiresistentes. Los pacientes intrahospitalarios son también más propensos a tener otros problemas de salud y un sistema inmunológico debilitado, y por lo tanto están en menor capacidad de combatir la enfermedad.
La neumonía se diagnostica a menudo sobre la base de exámenes físicos y una radiografía de tórax. La evaluación clínica para los niños se basa principalmente en una alta frecuencia respiratoria, tos, frecuencia de retracción de la pared torácica inferior y el nivel de conciencia. Los adultos suelen ser examinados en búsqueda de signos vitales y presencia de crepitaciones en el pecho. La neumonía bacteriana es tratada con antibióticos. La elección de los antibióticos depende de la edad, las condiciones de salud del paciente y de cómo fue adquirida la infección. La neumonía viral causada por virus de la gripe puede ser tratada con medicamentos antivirales. La hospitalización puede ser necesaria para los casos graves, con dificultad respiratoria, especialmente en los niños pequeños, los ancianos y aquellos con otros problemas de salud. Muy bien, esa ha sido la introducción. Ahora sí, les voy a subir la diapositiva. Justamente lo tenemos acá. Esto lo voy a cerrar. Y la presentación. Bueno, han escuchado en la introducción y muchos de estos elementos, diríamos, o factores de riesgo que ocasionan, justamente son las infecciones que ocurran en la vía aérea superior. Entonces les voy a, permítame el puntero láser, ahora sí. Están viendo acá como también lo que hemos escuchado entre las primeras, primero las iniciales. NAC, cuando vean en algún estudio de laboratorio, les soliciten algo y les digan, paciente diagnóstico NAC, entonces, o NIH, se los voy a indicar. Neumonía adquirida en la comunidad, es así, de la N y la A y la C, y la neumonía intrahospitalaria, que lo tengo más adelante, es NIH. Entonces, entre los síntomas comunes, ahí lo tienen, es tos, que a veces puede ser de comportamiento, diríamos, con secreción, tos productiva se dice. Generalmente se acompaña con fiebre, hay escalofríos, después hay dificultad al respirar, eso se llama disnea, y dolor en la espalda, dorsalgia. Entonces, donde en realidad asienta la infección es acá en los alvéolos. Y están viendo algunos virus acá, estreptococos, que pueden entrar a la vía aérea y hacer, digamos, su infección en los alvéolos. Lo que caracteriza entonces a la neumonía es la infección en los alvéolos. Estamos viendo que la neumonía entonces siempre afecta, aquí estamos viendo una imagen radiográfica, este es un foco de neumonía que está tomando grande extensión, o acá también acompañado además con compromiso pleural. Y aquí lo vemos en la secreción que está ocupando especialmente alvéolo, y por eso es que la tos generalmente se acompaña con secreciones y generalmente mucopurulentas, a veces hemorrágica, se dice expectoración hemoptórica. Esta neumonía entonces puede afectar distintas edades, en todo el mundo existe este problema y asociado inclusive a algunas comorbilidades. En general, los patógenos, como han escuchado en el video, bacterias, virus, hongos y parásitos que pueden ocasionar este problema. La neumonía, así conocida como adquirida en la comunidad, generalmente tiene origen extrahospitalario. Y cuando está asociada al hospital, ahí está las iniciales, neumonía intrahospitalaria. Generalmente en los pacientes que ingresan a los 2 días hasta los 3 meses, también a veces en residencias o en unidades de hemodiálisis. Generalmente en estos a veces se acompaña con tratamiento antibiótico intravenoso, eso significa IV, o quimioterapia generalmente durante los tiempos que está en el hospital. En su epidemiología tengo estos datos y tengo otros más. Comprenderán, en nuestro país, si es que alguno quiere conocer, no existen datos así reales. En lo que estaba actualizándoles el tema, quería subirles incidencia de Bolivia, pero no, en 2018 había un dato que no era de los mejores. En Europa se conoce que 1.6 a 13 casos por cada 1000 personas al año.
Es más frecuente en varones y en edades extremas, tanto niños como ancianos. Y entre los factores de riesgo tienen estos 10. El consumo del alcohol y tabaco es otro un factor de riesgo. La diabetes mellitus, alteraciones cardiovasculares, entre ellos especialmente insuficiencia cardíaca, también insuficiencia renal, malnutrición, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así se lo conoce como EPOC, bronquiectasias, que más adelante tengo unas imágenes. Bronquiectasias significan dilatación en los bronquios, donde puede ser susceptible de que se colonicen bacterias patógenas. Corticoterapia previa. Los corticoides, recordarán, creo que en alguna, sí, en shock les dije, se utilizan corticoides, pero son armas de doble filo. Escuchen bien, armas de doble filo. Pueden favorecer en algunos estados, pero también baja las defensas. Por eso es que es muy delicado. Y como baja las defensas, pueden estos pacientes que llevan corticoterapia en largo tiempo, pueden desencadenar neumonía. Antibiótico terapia previa, porque hay resistentes, y internaciones en hospital o clínicas desarrollando neumonía intrahospitalaria o intranosocomial, que se llama. La mortalidad más o menos global, 14%, en ambulatorios al 1%, en hospitalizados es el máximo, 14%, y en unidades de cuidados intensivos, miren, 34 a 50%. Este numerito es importante, miren. Cuando decimos 50%, quiere decir que de 10 pacientes en UTI, 5 se pueden morir con neumonía adquirida en la comunidad. Esa es la parte delicada, chicos. Ahora que estamos pasando esta pandemia, esta época de COVID, es dramático. Han debido, no sé, yo les participo, ¿no?, de las noticias, de casi todas las terapias intensivas están completamente llenas y con problemas de neumonía desarrollado por el coronavirus y que están sometidos a ventilación mecánica. Miren, 50%, más o menos también por ahí, o un poco más alto, es la incidencia, diríamos, de mortalidad en pacientes en cuidados intensivos con coronavirus. La mortalidad a más largo plazo, miren, 8% a los 90 días, 21% al año y 36% a los 5 años. La edad también es otro factor determinante, les decía, en los extremos es más frecuente y la mayor parte de las causas son infecciosas en casos de NAC. Este es el otro dato que les pude encontrar. Se conoce que 1.5 hasta 14 casos por cada 1.000 personas en el año en el mundo. En Estados Unidos, 24.8 casos por cada 10.000 adultos. Y la neumonía es la octava causa, esto debería haberlo puesto con récord, la octava causa principal de muerte por causas infecciosas. La tasa de mortalidad llega al 23% en unidad de cuidados intensivos cuando es neumonía adquirida en la comunidad. Después, en la etiología, se van a dar cuenta acá, hay variados gérmenes, micoplasma, clamidia, virales que hemos escuchado, estreptococo, neumonía, miren, entre el 14 al 25%, estreptococo, es de los más frecuentes, después legionela y hemófilis. En cuidados intensivos, generalmente, miren, hasta el 17% estreptococo pneumoniae y en un 10% legionela, en cuidados intensivos. Yo aquí tengo, miren, en UCIs, en unidad de cuidados intensivos, en el hospital y en la comunidad. En los hospitales 25%, 14 a 16% inclusive estreptococo y micoplasma, después virales, clamidia y así, llegando a inclusive no identificados, puede llegar a un buen porcentaje. Y en hospitalarios 25% estreptococo, lo mismo que en UCI. Dice acá, las incidencias de infecciones polimicrobianas entre 5.7 a 13%. Entre los virus, habíamos indicado, pueden haber variados, entre ellos rinovirus, parainfluenza, coronavirus, y entre las bacterias, Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus y Haemophilus influenzae, entre los más frecuentes. También es bueno considerar que para que ingrese por vía aérea el Streptococcus pneumoniae, debe vencer las barreras o las zonas donde existe defensa del aparato respiratorio. Se conoce que el tracto respiratorio superior tiene uno de los detalles para filtrar, es la filtración aerodinámica,
realizada en los cornetes y en las vibrisas. Hay barreras anatómicas, el aclaramiento o clearance mucociliar se dice, que quiere decir que nuestras secreciones continuamente estamos expulsando y pueden salir. Es como una higiene, diríamos, natural que tenemos en las vías aéreas. Después se conoce que especialmente inmunoglobulina A está en la mucosa. Hay flujo salivar, la flora microbiana normal también se puede comportar como un mecanismo de defensa, el recambio epitelial, el cierre de la glotis y la epiglotis, el reflejo de la tos, otro mecanismo, y la angulación de las vías aéreas en las bifurcaciones. En las unidades respiratorias terminales o a nivel de los alvéolos o de los conductos alveolares, la presencia de opsoninas, inmunoglobulina G, fibronectina, el surfactante mismo es un otro mecanismo protector, los componentes del plasma, recuerdan por los anticuerpos que tenemos, mediadores de la inflamación, macrófagos alveolares, linfocitos y polimorfonucleares. Son los que en la unidad que se llama unidad funcional respiratoria están presentes. Entre los mecánicos tenemos especialmente que pueden, digamos, ser considerados como mecanismos de defensa, el incremento en los espacios aéreos, pérdida de la elasticidad y disminución del aclaramiento mucociliar que pueden predisponer, diríamos, la alteración de estas a neumonía. Después, inmunológicos tanto sistémicos como locales. Los locales, que les decía la IgA, y después los sistémicos, por ejemplo, que pueden afectar o que en la edad mayor, diríamos, por eso dice acá, en el anciano, generalmente hay involución del quimo y esto significa disminución en la maduración de las células T, disminución en la resolución de estos linfocitos CD4 contra CD8, disminución de la respuesta de las células T a la interleucina 2, compromiso del reflejo de la tos. También hay, generalmente en los viejitos se utilizan muchos fármacos y pueden hacer resistencia o puede haber otras enfermedades intercurrentes. Aquí tienen el resumen de cómo estos tres mecanismos de defensa los habíamos indicado en la mucosa respiratoria, la presencia de cilios y secreción mucosa es uno, el mecanismo de la tos que expulsa y el mecanismo, diríamos, ya más al interior de las unidades alveolares, macrófagos alveolares, y el sistema inmune como cuarto mecanismo de defensa. Después, es importante también recordar esto, los factores predisponentes o llamados también factores de riesgo. Habíamos indicado el alcoholismo, la hipotensión arterial, el tabaquismo, infecciones virales también asociadas, como son las de los resfriados o de rinitis o de las laringitis, la intubación, traqueostomía, la terapia antibiótica, porque puede ocasionar resistencia, cirugías, y por acá deshidratación tenemos diabetes, mellitus, terapia respiratoria, enfermedad pulmonar, inmunodeficiencia, desnutrición. También esto significa a que los pacientes internados en unidades así de neumología o cuidados intensivos también es importante considerar. Las vías de infección. La primera que hemos indicado, en el video también lo dijo, la vía inhalatoria o vía aérea. Esta es la principal vía. Segunda viene la aspiración. Esto especialmente cuando los pacientes en estado de coma se broncoaspiran o en estados pacientes en los cuales hay convulsiones, se broncoaspiran y esa sería una de las segundas vías. La tercera es la diseminación hematógena, la más rara, especialmente en inmunodeprimidos. Y por contigüidad significa que cuando hay manipulación de la vía aérea, cuando hay broncoscopías o cuando hay manipulación en la vía aérea superior, entonces puede también contagiarse. En el mecanismo o la fisiopatología tenemos acá que una vez que el agente ingrese por vía aérea, ya sea en virus en forma de aerosoles o las bacterias mediante la aspiración de gérmenes, estos llegan al interior del alveolo, rompen o vencen las barreras naturales, hay respuesta inmune, se desarrolla un proceso inflamatorio y luego la infección. No es tan complicada entonces su fisiopatología. Y aquí lo tengo. Cuando entra por vía aérea, se dan cuenta, acá en el alveolo vienen los macrófagos, tratan de eliminar a las bacterias. En ese mecanismo, además, participan las inmunoglobulinas, entre ellas la JEPA como mecanismo de defensa,
y eso diríamos un lugar donde ocurre el proceso inflamatorio. Se llena de secreción, esto dificulta el intercambio de gases y por lo tanto el paciente entra en estado de hipoxia, cianosis y todo un complejo, disnea. Esta es la estructura del epitelio de la mucosa bronquial. Es un epitelio cilíndrico ciliado y ahí está la mucina o mucus que permite también evitar la llegada, pero si esto está desprotegido, las bacterias van a hacer, diríamos, su proliferación y van a desarrollar el proceso inflamatorio. Recordarán las células caliciformes, son estas las que producen mucina o moco en la secreción bronquial. Una vez que se ocupan en los alvéolos deben recordar como no están con secreción purulenta, hay buena perfusión y entonces estos alvéolos perfundidos pero no ventilados dificultan el intercambio gaseoso, entran en hipoxemia y como compensación existe hiperventilación secundaria, alcalosis respiratoria, hipercapnia o en algunos casos EPO. Aquí tengo un resumen de todo lo que es la alteración a nivel del alveolo. Aquí están los neumocitos 2, los neumocitos 1 son los que hacen el epitelio y la circulación ahí. Aquí está una parte de una bacteria, de múltiples bacterias, y son así como que se desarrollan los estreptococos. Aquí tienen un recuerdo de los mecanismos de defensa, vibrisas y cornetes. La inmunoglobulina A es la que está presente acá, en el surfactante y en la mucosa de las vías aéreas. Después hay, en ocasiones, reflejo nauseoso, hay tos y la flora microbiana también es importante, como les decía, para hacer que no desarrollen otros gérmenes. Entre las manifestaciones clínicas de la neumonía están estas. Tos, 90%, con expectoración 66%, hemoptisis, miren, ahí está, 15%, fiebre, hipotermia y dolor torácico, 50%. Y después disnea y taquipnea, yo diría prácticamente esto se presenta en el 100% de los casos. De acuerdo a su presencia, tanto en jóvenes o en personas mayores, se describe el cuadro típico y atípico. Se dice neumonía típica, neumonía atípica. Y aquí también tienen otro resumen de otras de las alteraciones en las cuales no hemos mencionado: cianosis, aleteo nasal o polipnea, aumento de la frecuencia respiratoria, después el movimiento de las aletas nasales y de la cianosis debido a la hipoxemia. Otros síntomas, aquí lo tenemos, por ejemplo, por aquí por la izquierda, fiebre, después congestión nasal, dolor de garganta, puede haber malestar intestinal, puede haber también alteraciones psicológicas, letargia, falta de apetito, ya dijimos que la tos, y en ocasiones también gastrointestinales como náuseas y vómitos, puede acompañarse en neumonías. Aquí está este cuadrito, van a ponerle ojo, esto es importante que lo conozcan. La neumonía típica y atípica. La típica, por ejemplo, su inicio es brusco, 48 horas de evolución. La fiebre se hace elevada con escalofríos. El dolor generalmente es torácico a nivel de la pleura o dolor pleurítico se dice. La tos productiva se hace con expectoración purulenta. Hay franca taquipnea, creo que esto les he preguntado en el parcial, aumento de la frecuencia respiratoria. Hay ruidos crepitantes, soplo tubárico, auscultación pulmonar y leucocitosis con desvío izquierdo. En cambio, la típica, miren, un inicio subagudo, no hay tiempo, hay fiebre sin escalofríos, hay importante afectación del estado general, cefalea, eso significa dolor de cabeza, artromialgias, diarrea, alteración del nivel de conciencia. Después, la clínica pulmonar, generalmente escaso, no es como la típica. Aquí puede haber tos seca generalmente o no productiva, la auscultación a veces es normal y la analítica generalmente es normal. A veces leucocitos, pero en muy pequeña cantidad. Otras características para la neumonía típica, el patrón a veces se hace alveolar, quiere decir que hay condensación a nivel de los alveolos, o a veces que toma inclusive segmentos pulmonares o lóbulos. Generalmente es multifocal, hay broncograma aéreo, eso enseguida les voy a explicar respecto a cómo es que se observa en la radiografía, y hay derrame pleural.
En cambio, en la atípica, el patrón es intersticial, puede ser multifocal también, difuso, bilateral y generalmente asociado a estos cuatro gérmenes: clamidia, coxiela, micoplasma y virus. Esas son las neumonías atípicas. Para el diagnóstico, miren, se utilizan desde el hemograma, marcadores biológicos, que ahí vemos la misma proteína C reactiva, o la procalcitonina, después determinantes de laboratorio como gasometría, saturación de oxígeno, rayos X de tórax, miren, ahí están, aquí hay una zona de neumonía, neumonía, neumonía. El esputo y realizar el GRAM y cultivo, también es importante, hemocultivos, antígenos en orina se pueden realizar y estudios serológicos también se pueden realizar. Y aquí estamos viendo en imagenología también se acompaña con tomografía axial computarizada. Digamos, es otro de los estudios que es importante ahora que estamos en época de pandemia. Yo recuerdo en agosto, julio del año pasado, cuando las pruebas de PCR para desarrollar la identificación del coronavirus, antes de esto se acudía a la tomografía. Realizando tomografía con neumonía, indirectamente ingresaban, yo recuerdo en esas épocas, igualito que ahora estábamos pasando, terapias intensivas llenas, en algunos inclusive fallecía un paciente y recién había cama, era completamente dramático. Para el diagnóstico, entonces, seguimos avanzando, se dice acá, antes de pensar, diríamos, pues primero, al pensar en una neumonía adquirida en la comunidad, primero siempre la clínica. Y después el 50% de los casos generalmente se puede llegar a un diagnóstico etiológico. No debe retrasarse el tratamiento antibiótico, por lo menos se debe comenzar empíricamente, pero mejor si es que se tiene los antecedentes clínicos. El diagnóstico de laboratorio, entonces, se realiza toda la bioquímica elemental, pruebas de electrolitos, función hepatorenal, pulso y oximetría, gasometría arterial, después hemograma, glucosa, electrolitos, función hepática renal, marcadores biológicos, entre ellos estos, la PCR, la proteína C reactiva y la procalcitonina. Ay, perdón, me he pasado. En el diagnóstico, aquí lo tenemos, la procalcitonina y la proteína C reactiva, especialmente en neumococos, legionela y enterobacterias. La procalcitonina, especialmente mayor a 36 nanogramos por litro se mide, indica entonces especialmente en hemocultivos positivos con 85% de sensibilidad y 42% de especificidad. Y menos de 5, generalmente la sensibilidad va aumentando, 89%, y la especificidad 68%. La proteína C reactiva también es importante, da resultados generalmente a los 3 a 5 minutos. Esto permite ya, inclusive en los pacientes, ser hospitalizados. Para el diagnóstico también es importante la oximetría de pulso o pulsioximetría, que se llama, marcando hipoxemia por debajo de 60 milímetros de mercurio, la presión de oxígeno o la saturación, que esté en menos del 90%. Y también la frecuencia respiratoria, más de 24 respiraciones por minuto, eso significa RPM, respiraciones por minuto, más de 24. Esto entonces son los parámetros para diagnosticar una neumonía. Y la parte imagenológica, aquí lo tenemos, rayos X de tórax, estamos viendo acá una zona de neumonía, otra zona de neumonía, y aquí varios focos de neumonía, bronconeumonía en ambos campos pulmonares. Entonces, esto es otra de las pruebas sencillas, económicas, diríamos, antes de entrar a la tomografía axial computarizada. Entonces, hay zonas de condensación, zonas de infiltrado bronquial y inflamatorio alveolar, y zonas intersticiales, inclusive, que pueden ser afectados en los pulmones. Aquí tengo otras imágenes, entre ellas está, por ejemplo, aquí una zona de neumonía multilobular, o multilobar, se dice así, con zonas de compromiso pleural, absceso pulmonar, esto se llama así porque miren, aquí hay como un líquido en un espacio. Este es un nivel hidroaéreo, se dice, permite identificar un absceso pulmonar. Y aquí están viendo además derrame pleural, miren una zona grande, extensa,
se dice derrame paraneumónico. Entonces son ya parte de las complicaciones que existen en neumonía. Para el diagnóstico microbiológico también existen técnicas no invasivas. Se toma la muestra y más o menos el diagnóstico microbiológico llega alrededor del 20%. Debe hacerse atención primaria. En pacientes ingresados de rutina debe realizarse el cultivo y antibiograma para evitar, diríamos, resistencia a los antibióticos. Toda vez que ingresa un paciente con neumonía, debe realizarse también hemocultivos, preferible 2 hemocultivos seriados. Entre las técnicas no invasivas, aquí lo tenemos la tinción Gram, que les había indicado. El cultivo de esputo también debe realizarse. Ustedes en microbiología seguro que lo han hecho o lo van, no sé, ustedes han avanzado en microbiología. Y hemocultivos, como les decía, debe realizarse, miren, entre 5 a 14% de los pacientes con neumonía pueden dar positivos. Después, entre las no invasivas, están la determinación de antígenos de neumococo, cuya sensibilidad va hasta el 87% y especificidad hasta el 100%. Legionela, lo mismo, hasta el 90% y 100%. Y la recomendación dice, en neumonías graves, el fracaso del tratamiento con beta-lactámicos, pacientes hospitalizados sin diagnóstico tras Gram de esputo y todos los casos de NAC con la sospecha de brote comunitario epidémico de legionelosis. Significa entonces que legionela es el otro germen que puede acompañarse al estreptococo y debe realizarse una antibioterapia apropiada. Entre otras técnicas no invasivas tenemos la serología, que puede realizarse para todos estos gérmenes. Después tiene un valor limitado, eso sí, se requiere por lo menos hasta 4 títulos de anticuerpos. Y esto generalmente puede demorar el estudio y para eso mejor es el cultivo y antibiograma o los antecedentes clínicos. Después los niveles de anticuerpos pueden ser detectados hasta los 6 meses de la primera infección, especialmente la inmunoglobulina M por casos de neumonía. Es recomendable también realizar serología para VIH porque es el factor inmunosupresor. Recordarán, VIH es un síndrome de inmunodeficiencia que puede desencadenar también cuadros de neumonía. Entre las técnicas invasivas, miren, tenemos la toracocentesis, que es la punción. Fíjense acá, esto significa toracocentesis. Punción en la cavidad pleural para obtener secreción o líquido de cavidad pleural. Y entonces a esto también se lo conoce con esta palabrita, empiema. Empiema quiere decir líquido purulento en cavidad pleural. Y la sensibilidad generalmente a veces es baja, pero de alta especificidad. Conózcanlo entonces, es otro procedimiento en neumonía que se puede realizar. Entre otros procedimientos también invasivos está la aspiración traqueal, que tiene una sensibilidad del 95% y especificidad hasta el 100%. Después la punción, aspiración transtorácica con aguja fina. Miren, ahí está la sensibilidad hasta el 80%. Generalmente estos en pacientes de cuidados intensivos. Y tengo otra tablita más, esta, en la que se hace broncoaspirado. Quiere decir a través de, miren, una endoscopía o así, como esto que está haciendo una broncoscopía. Se puede aspirar el líquido o catéter telescopado. Mediante un catéter se puede aspirar al lugar donde se está ocurriendo la secreción. Otras veces se realiza lavado broncoalveolar. Miren, con sensibilidad 76 y especificidad hasta el 100%. Después, entre los factores de riesgo, tenemos, miren, la edad siempre, más de 65 o 70 años, la presencia de comorbilidades, los había indicado diabetes, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, EPOC, la temperatura oxidada más de 38 grados, significa ya fiebre, y hay generalmente bacterias, inmunosupresión, ahí están los corticoides, los agentes etiológicos, también de acuerdo a cada germen, y broncoaspiración y neumonía obstructiva son otros cuadros también de gravedad para la neumonía. Ya casi terminando esto, el tratamiento antibiótico. Se utiliza generalmente amoxi, después se pueden utilizar derivados de las cefalosporinas como el ceftriaxone o la asociación de acitromicina con claritromicina, puede realizarse también.
Levofloxacina también sirve y maxifloxacino también, entre las quinolonas. Después también se puede realizar tratamiento intravenoso entre 7 a 10 días. Miren, asociación de amoximas clavulánmico o ceftriaxona o utilizar acitromicina o también claritromicina. Después levofloxacina, les había indicado, también por vía intravenosa. En unidades de cuidados intensivos, lo mismo, asociación con ceftriaxona o cefotaxima y después acitromicina o claritromicina. Estas cefalosporinas de tercera generación que pueden asociarse con levofloxacina y vienen ya así con esas asociaciones. Entre las complicaciones de la NAC tenemos estas. Derrame paraneumónico, justamente acá tengo una. Empiema pleural, les recordarán, es el líquido purulento en la cavidad pleural. Absceso pulmonar, les he mostrado en otras radiografías. Fístula broncoalveolar quiere decir que entre el bronquio y los alveolos puede haber una comunicación anómala. Neumonía en organización, síndrome de dificultad respiratoria aguda, focos a distancia, pericarditis purulenta y entre las crónicas, bronquiectasis, justamente acá tienen bronquiectasis. Dilataciones en los bronquios llenos de secreción purulenta. Y fibrosis pulmonar, un endurecimiento de la parte pulmonar. Para prevenir, debe desarrollarse especialmente, pueden hacerse vacunas. Hay vacunas antineumocócicas, unas que son conjugadas con 7 serotipos, otras hay hasta 13, o polisacáridos hasta 23, inclusive. Vacunas antigripales se deben asociar, quimoprofilaxis antiviral también se puede realizar, o medidas higiénicas como las que siempre estamos indicando para COVID, lavado frecuente de manos, higiene respiratoria y la distancia, especialmente física, entre personas. El abandono del hábito tabaco, dejar el tabaco, vacunación contra la tosferina también es preventivo. Bueno, entonces hasta ahí hemos desarrollado el tema. Van a estar atentos a la plataforma y continuamos el lunes con nuestra clase acostumbrada y el artículo. Vayan leyendo, estudiando, dominando, les diría, su artículo. A ver, voy a ver quiénes estamos todavía en la clase. Ahora sí, Rosalinda. Sí, Estoy doctor. viendo. Que bueno, ha sido más o menos un tema más o menos corto. Y tengo también que felicitarles, chicos, les digo la verdad, en base al parcial que ustedes han debido ver. Hay que seguir estudiando. Me ha gustado hacer esta forma de control. ¿Qué es lo que les decía? No sé si hay alguna vez Rosalinda les decía, qué lindo sería que tuviera técnicamente drones. ¿Te acuerdas? Alguno les decía, creo que contigo, no sé si estás en la clase, a ver, estás Carlita. Sí, doctor, estoy acá. Quería mandarte otro encargo a los Estados Unidos, que me los trajeras 38 drones y para dirigirlos y ver cómo dan el examen parcial. Sí, doctor, me mencionó eso. ¿Te acuerdas, no? Te dije cómo podríamos hacer. En algunos de los grupos les hacía y pero hemos hecho más o menos, se han debido dar cuenta, una simulación y les felicito por la disciplina, de verdad. Sé que los otros exámenes van a ser muchos más, diríamos, con más, les dijera, tienen que tener buena cámara, buen micrófono. La idea es que el examen, Carlita, sea de lo que ustedes han estudiado, de lo que, sin hacer trampa, esa es la verdad. Y entonces, por eso es que hicimos mediante Zoom y el correo les llegó por y el rendimiento, han debido ver, está más del 60% y quienes diríamos están en el borderline o un poquito por debajo, hay que seguir estudiando. Escribiendo bien y he hecho inclusive una clasificación, para que la seguridad de ustedes, chicos, he hecho una calificación manual, les digo. Y entonces, ¿por qué? Porque había una palabrita, no sé si se acuerdan, diaforesis, ¿te acuerdas, Carlita?
una respuesta en el parcial, Rosalinda. Sí, sí, doctor, me Sí. acuerdo. Pero hay otra palabra también que la mayoría respondió. No la mayoría, otra cantidad. Eran hiperhidrosis. Entonces les hice valer las dos respuestas, diaforesis e hiperhidrosis. Y entonces así, he ido haciendo una calificación, por eso es que me demoró ayer, pero ya esas notitas también guárdense los chicos para que cuando ya hagamos las notas finales, uy, ¿cuánto era mi parcial? Doctor, por favor, así, ¿no? Guárdense sus notas o anótense en algún lugar. La parte digital comprenderán, siempre a veces tengo miedo. Miren, hoy día me pasó a mí. Hoy día me pasó, miren, hemos comenzado como casi 10 minutos más tarde. ¿Por qué? Mi máquina estaba manejando, he dado clases esta mañana. En medicina termino a las 10, he tomado examen a las 11 y mientras un ratito dejé la computadora, estaba ordenando mis libros y vuelvo a la computadora y giraba y giraba y giraba, está reiniciando, está reiniciando, está reiniciando. Eso me pasó, Carlita, esta mañana. O bueno, en la clase. Listo, entonces, Carlita, ya no hay que traer drones ya no hay que traer drones de Estados Unidos. Está bien, doctor. Vi muchos drones también. Es que Por imagínate su con pedido, medicina. he entrado a una tienda y había muchos drones. Seguro, ya me imagino cómo será el mundo. Cada vez que algo comentas de Miami, así o comentamos, me extraña. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Me da nostalgia no estar ¿qué estará pasando ya? Sí, a mí igual, doctor. La verdad, extraño mucho volver. Debe ser así, es contagiante. Listo, chicos, Rosalinda, Carlita, y nos vemos el lunes. Es por si acaso de la Z hacia la A, ¿no? Rosalinda. Sí, doctor. Sí, por si Sí, acaso sí. tomen nota para en la tarde, la defensa de artículos de la Z hacia la A. Listo, hasta luego, Rosalinda, hasta luego, Carlita.